Ay, ay, ay. Algunos medios de comunicación han empezado a revelar algo que aquí habíamos comentado que podía suceder, y es que aparentemente a escondidas, sin que se entere mucho, Zelensky han empezado a moverse las fichas aparentemente para sacar a Zelensky del cargo. Diferentes medios de comunicación han empezado a hablar de reuniones secretas, de descontento por parte de Estados Unidos y tal vez lo más llamativo de todo esto, nuevas situaciones que embarran todavía más a Zelensky. Así que si pensaban que la situación del escándalo, mega escándalo, como dicen algunos medios del propio occidente de corrupción, que se está viviendo en este momento en Ucrania, ya había terminado, se equivocaron. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Saludos con todos. Es increíble lo que vamos a comentar el día de hoy. Tenemos una serie de noticias y todas ellas preocupantes para el gobierno, si se le puede llamar gobierno, ¿no es cierto?, de Volodymyr Zelensky. Esto también lo habíamos dicho, era muy probable que en los próximos días empecemos a saber más y más cosas. Al fin y al cabo son 1000 horas de grabaciones nada más donde se van a empezar a destapar ciertas cosas. Pero vamos a empezar hablando de cómo ha habido aparentemente reuniones secretas al margen de Ucrania, donde se habla del futuro de la propia Ucrania, precisamente sin que siquiera Zelensky se haya enterado. Y vamos a empezar por el medio alemán Bild, el cual ha comentado que los participantes de una reunión secreta de la Alianza Atlántica han reconocido su debilidad ante Rusia, que no les conviene en este momento irse a un conflicto armado con Rusia y que, bueno, de repente ya habría que terminar con esto. De repente habría que darle la espalda al señor Zelensky. Sí, efectivamente, participantes de una reunión a puerta cerrada de la OTAN celebrada el día domingo pasado, cuando ya se destapó todo ese escándalo de corrupción en la capital lituana, en Vilna, discutieron la debilidad que tiene en este momento la Alianza Atlántica ante Rusia. Esto debido al retraso de la tecnología de producción de armas. Esto es lo que ha reportado Bild citando a un funcionario de defensa. De acuerdo con el informante, en el encuentro al que asistió también se planteó que Rusia ha tenido pues un rotundo éxito en la transformación de su economía de paz en una economía de guerra, mientras que la industria armamentística occidental sigue priorizando la calidad sobre la cantidad, lo cual, dada la estrategia de desgaste que implementa pues Moscú, no solo resulta inútil, sino que es excesivamente costoso para una defensa eficaz en un conflicto real. Es decir, que los europeos no tienen cómo salir adelante si van contra Rusia. Además de todo esto, lo más llamativo es que, sin proporcionar algún tipo de evidencia, en Occidente, especialmente en Alemania, están obsesionados con la idea de que Rusia en cualquier momento va a atacar a la OTAN. Es más, los propios alemanes dijeron que, bueno, la guerra iba a empezar por el 2030 o 2029 y no hace mucho, lo comentábamos, salieron a pegar el grito al cielo diciendo que era terrible lo que estaba pasando y que en cualquier momento los rusos iban a atacar Alemania y que de hecho iban a hacerlo en el 2028 o 27. O sea, cada vez se va reduciendo más el tiempo de espera para un eventual conflicto de una tercera guerra mundial, según está diciendo la propia Alemania. Así que en todo esto se comenta efectivamente que no hay armas, no hay confianza tampoco de Washington en un eventual conflicto armado contra Rusia. Además, Estados Unidos sí quiere un conflicto armado aparentemente, pero no contra Rusia. Así que un representante del sector militar ha afirmado que si bien el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius asegura que su país está invirtiendo en sistemas antiguos y nuevos, o sea, en tanques y soluciones basadas en la inteligencia artificial, en realidad el 99% del presupuesto de defensa se destina solamente a sistemas obsoletos que han demostrado ser inútiles en Ucrania. Así que bueno, él lo ha dicho, ¿no? 100 tanques y vehículos blindados de transporte de personal alemanes con un valor de 2.000 millones de euros serían destruidos por 300 drones, que cuestan unos 300.000 euros. Esto es lo que ha terminado estimando, diciendo que esa es la verdadera economía de guerra que la administración rusa ha estado consolidando y a la cual los europeos no tienen ni idea de lo que se les viene. Así que, por otra parte, el medio también advierte que otro error que comete Europa es confiar en el desarrollo, en el apoyo militar de Estados Unidos
Unidos que no planea proporcionar sus armas ni asistencia financiera a países europeos, ya que están enfocándose primero en sus propios asuntos. En Washington nos dicen claramente que estamos solos. Estados Unidos ahora se centra en China. Rusia es nuestro problema y no esperen que lleguemos. Me dicen senadores que deberían saberlo. Terminó comentando un diplomático occidental. Así que sí, ha habido una reunión al margen de lo que está sucediendo y los países de la OTAN reconocen su debilidad ante Rusia. Y bueno, tal como lo habíamos explicado al inicio, el medio Axios está comentando que, según el plan de Donald Trump, Estados Unidos y otros países, no sería solamente Trump, están listos para reconocer Crimea y el Donbass como parte de Rusia, que era de hecho una de las solicitudes más grandes de la administración de Vladimir Putin, el tema de la zona del Donbass. Así que se trataría pues de limitaciones también en el tamaño del ejército ucraniano, de acuerdo a fuentes consultadas por el medio. Es decir, según el medio Axios, se está empezando a trabajar, como hemos dicho, a escondidas, en secreto, al margen del propio Zelensky, que ha terminado completamente pues desbaratada su imagen, ha terminado completamente desarmado, no tiene peso su imagen tomando en cuenta el escándalo de corrupción que sigue golpeando a Ucrania y aparentemente ya están listos para hacer medidas que van en contra de lo que durante todo este tiempo estaba diciendo Zelensky. Así que el famoso plan de paz para Ucrania del presidente Donald Trump contempla que Estados Unidos y otros países ya reconozcan Crimea y Donbass como territorio ruso legítimo, pero no se le va a exigir a Kiev que lo haga. Esto es lo que ha reportado el día de hoy el medio Axios. Algo bastante curioso, ¿no? Claro, Ucrania no lo va a reconocer, pero el resto del mundo sí. Termina pues en un escenario vacío para los ucranianos, ¿no? A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó la existencia de cualquier adición a un proceso de paz en Ucrania, más allá de los entendimientos alcanzados en la cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska. Es lo único que más o menos se tiene. Pero claro, esto es algo que se está barajando dentro del propio Estados Unidos. Lo que ha terminado insistiendo el portavoz en otra entrevista es que en este caso no tenemos ninguna innovación más allá de lo que llamamos el espíritu de Anchorage. Dijo en una entrevista, Moscú está abierto a continuar con las negociaciones. Moscú está abierto, evidentemente, terminó insistiendo el portavoz. De acuerdo a un funcionario ucraniano, el plan también incluye limitaciones en el tamaño del ejército ucraniano y su armamento de largo alcance a cambio de garantías de seguridad estadounidenses. No está claro en qué consistirían dichas garantías de seguridad, según señala el medio, pero aquí está pues lo que habíamos comentado, que no les extrañe que van a salir poco a poco más informaciones y algunos medios de comunicación han tenido una suerte de acceso a la información anticipada con respecto a que Estados Unidos va a tomar medidas que van a ser dolorosas para el propio Zelensky, o de repente, mejor dicho, dolorosas para los ucranianos, porque al fin y al cabo Zelensky parece que se ha hecho de oro en todo este tiempo. Así que la postura de la Casa Blanca, según dice un funcionario estadounidense, es que Kiev probablemente va a perder territorio de todos modos si el conflicto continúa y por lo tanto le conviene a Ucrania llegar a un acuerdo ahora. Y vamos a ser honestos, el día de ayer habíamos comentado cómo Zelensky de hecho se acercaba a Turquía y decía que quería negociar, quería volver a solucionar las cosas, que era un escenario terrible el que estaba sucediendo y que ya había llegado el momento de sentarse a negociar. Entonces, las declaraciones del propio presidente estadounidense Donald Trump diciendo que quiere poner paños fríos a la situación o del propio Putin diciendo que está listo para negociar, también avalan lo que aparentemente está apuntando a hacer Zelensky. Un Zelensky que ha terminado en un escándalo de corrupción que lo está embarrando y antes de que llegue a mayores, aparentemente ahora sí que quiere negociar. Hay gente que no le cree con este tipo de declaraciones, mientras hay otras personas que consideran que, bueno, habría que darle por así decirlo, algún tipo de, vamos a decirlo, ventaja, ¿no? El beneficio de la duda, como dirían algunos. Así que este es el verdadero escenario que se está cocinando en este momento en Estados Unidos, que para la mayoría de analistas y de expertos ha hecho que el propio gobierno ucraniano entienda que están más solos que nunca. Y además, si alguien piensa que lo que está sucediendo en realidad es algo que los ucranianos eventualmente no conocen o no saben, se equivocan, ¿eh?
Resulta que Reuters está haciendo publicaciones también al respecto, diciendo que Estados Unidos le ha propuesto a Ucrania que ella renuncie a sus reclamos de territorio. Las mismas fuentes han detallado además que en otras medidas las propuestas incluyen, como hemos dicho, ¿no? Nuevamente se sigue hablando de esto, la reducción de las fuerzas armadas de Ucrania. No va a ser un país desarmado, no va a ser un país que se mantenga neutral, pero sí que va a tener unas fuerzas armadas limitadas. Y esto obedecería a las negociaciones con Rusia por parte de Estados Unidos. Así que, según informaron dos fuentes familiarizadas con este asunto, Estados Unidos ha señalado al líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, que Ucrania ya tiene que aceptar un acuerdo básicamente que ha sido redactado por Washington para intentar poner fin al conflicto con Rusia. Este plan, cuya sensibilidad ha llevado a las fuentes a solicitar el anonimato, por supuesto, también se dice que le proponen a Kiev que ya renuncie a sus territorios, que ya perdió. No hay forma en que pueda salir adelante y además también tiene que renunciar a cierto tipo de armamento como condiciones de paz para alcanzar un acuerdo, según comenta el medio Reuters. Es decir, le están diciendo a Ucrania que ya se acabó. Y a mí me llama bastante la atención porque incluso sigue gente a veces comentándome en los videos diciéndome que por favor me informe, que estoy diciendo mentiras, que los rusos están perdiendo la guerra, que ya no tienen cómo hacerle frente a Ucrania, que incluso ya no hay más millonarios en Rusia, que les han quitado sus millones a todos los millonarios para hacerle frente a los ucranianos, cuando en realidad esta es gente que al fin y al cabo se termina comiendo la propaganda de Occidente, que es bastante obvia y que la estamos viendo en primera fila. Así que esto es lo que está sucediendo. La Casa Blanca está trabajando en secreto con Rusia para elaborar un nuevo plan para poner fin al conflicto, según ha informado Axios. Hay medios de comunicación diferentes como Reuters que comentan exactamente lo mismo y que aparentemente hay una intención de ya solucionar esto y de nuevo dejando al margen a Zelensky o sin hacer tanta pantomima, sin ser tan pomposo, ¿no? Sin hacer tanto ruido a la comunidad internacional para que la gente vea que en realidad está cambiando y bla, 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 bla. No, ahora el escenario sería muy diferente. Esto es lo que se está intentando vender y según la mayoría de expertos, faltaría ver exactamente si esto va a terminar evolucionando de alguna manera positiva. ¿Por qué? Porque ya lo hemos comentado aquí en reiteradas ocasiones, ¿no? Para nadie es un secreto que Zelensky dice una cosa y hace otra, o se compromete a algo y al fin y al cabo no termina aceptándolo. El más claro ejemplo fue primero lo que sucedió en el despacho Oval con Donald Trump, que al final no firmó absolutamente nada y durante semanas y meses estuvieron detrás de que se firme el bendito acuerdo por los minerales ucranianos que a día de hoy son un misterio. Y también aquí hemos comentado cómo sucedió y se desbarataron los acuerdos de Estambul, cuando supuestamente ya había hasta un borrador de todo esto. ¿Y saben qué es lo más triste? Que a pesar de lo que diga la gente, ¿no? Como les digo, ¿no? Algunos que me dicen, no, no estás informado, ya no hay millonarios en Rusia y bla, bla, bla. En realidad, quienes terminan pagando los platos rotos, como siempre, son los ciudadanos. Al fin y al cabo, Zelensky es una persona pasajera, es un suspiro en la historia de todo un país, pero es un suspiro doloroso, porque Zelensky va a terminar su gobierno, si se le puede llamar así, va a acabar su vida política, morirá joven, viejo, da igual, pero ha dejado una huella dolorosa en toda Ucrania, una Ucrania que antes de él tenía un territorio importante y después de él ha perdido el 25% de su territorio por decir, por tirarlo por lo bajo, que es más o menos lo que se calcula. Algunos hablan del 33%. Perder un tercio de tu territorio con un presidente que está siendo acusado de corrupción permanentemente y cómo después se queda en el poder sin tener ni siquiera alguna base legal para esto, viendo cómo se escapa la billetera de, como lo llamaban, la billetera de Zelensky a otros países que supuestamente son países que lo estaban ayudando para mantener el conflicto, pero que cuando se trata de favores o de dinero abren y no importa nada. Vamos a hablar de eso más adelante. Es una demostración lamentable. Y como siempre decimos, ¿no? No existen las coincidencias en la geopolítica. Justo todo este escándalo de corrupción que se ha desatado llega y claro, ahora Estados Unidos está trabajando aparentemente en secreto con Rusia, según dicen ya muchos medios de comunicación. Si se han dado cuenta, hemos hablado hasta el momento de tres. De Bild, un medio alemán, de Axios y ahora de Reuters. Y además,
Para muestra también un pequeño botón. Reuters también ha comentado que Ucrania ha quedado fuera de las negociaciones, de las discusiones sobre el plan de paz. O sea, según está diciendo Axios y Reuters, hay un plan en secreto que no está siendo comunicado a la opinión pública. La comunidad internacional no sabe lo que está sucediendo, lo que se está cocinando, pero el gobierno estadounidense ha sido bastante claro con respecto a que ellos ya no van a participar en estas discusiones gracias a la corrupción galopante que se vive en Ucrania. Así que Kiev supuestamente ha recibido indicios sobre una serie de propuestas estadounidenses para poner fin al conflicto con Rusia, según ha informado Reuters, que cita a un alto funcionario ucraniano. Según la persona consultada, Washington discutió las propuestas con Moscú, pero la parte ucraniana no ha participado en su elaboración, lo cual ya es algo bastante llamativo. Este jueves, el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, se supone, ¿no?, se va a reunir con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, y con el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, que se encuentran actualmente en el país eslavo. Pero aquí hay algo más interesante que comentar, y es que algunos han estado diciendo que en realidad todo este escándalo de corrupción que se ha desatado, que curiosamente, si se dan cuenta, ha rodeado a Zelensky, ¿no? Se ha manchado todo su entorno, incluso el señor Yermak, su mano derecha, pero a él no se le ha ensuciado todavía. Algunos creen que en realidad lo que ha pasado es que esta es una suerte de escenografía, una suerte de mensaje para Zelensky diciéndole que ya empiece a salir del escenario público, que empiece a salir del conflicto armado porque se le viene la noche y que esta ha sido una forma de avisarle a Zelensky que tienen todas las herramientas para reventar su propia imagen, para reventar su propia estrategia y que no tenga posibilidad de siquiera volver a pisar Ucrania. Entonces, con esto en mente, algunos creen que tendría sentido el por qué ahora de repente Zelensky hace comentarios como que quiere negociar, como que quiere empezar a hablar con los diferentes funcionarios, que quiere hablar también incluso con Recep Tayyip Erdogan. Y claro, de las primeras reacciones que tuvo Zelensky fue ir a reunirse con Macron. Evidentemente hay cosas que no nos van a contar de la reunión, pero ya les voy diciendo yo, la vez en que Zelensky se reunió con Trump después de que se pelearon, tuvo a una persona en las sombras, por así decirlo, que se encargó de que no se vuelvan a pelear. Saben quién es esa persona, ¿verdad? Es el presidente francés, Emmanuel Macron. Entonces, hay una situación de complicidad, si quieren llamarlo, con respecto a la imagen de Macron en apoyo permanente de Zelensky, ayudándolo en cosas que no necesariamente deberían ser incluso de interés de los propios franceses, pero que Zelensky solicita y de hecho Francia le entrega. Entonces, no sería un misterio ver cómo de repente Zelensky ha hablado con Macron, como decimos, en privado, de algún tema un poco más picante, ¿no? Un poco más interesante, donde efectivamente se hable de esto. Se le termine diciendo a Zelensky que tiene que cambiar su perspectiva porque se le viene la noche o porque el mensaje que le dieron ha sido demasiado fuerte. Así que cualquiera sea el escenario, lo que sí podemos confirmar es que en este momento Ucrania está en un momento sombrío en el cual se ha quedado incluso sin voz ni voto en el famoso plan de Estados Unidos. Vamos a ver qué termina sucediendo con respecto pase el tiempo, pero ya me gustaría que tengan en la mente esto, por si acaso. Estados Unidos no ha desmentido esto. Generalmente cuando salen este tipo de informaciones de Reuters, de Axios, incluso de medios extranjeros como Bild, Estados Unidos pega el grito al cielo y la Casa Blanca sale a desmentirlo de inmediato, pero ahora no están diciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Es importante analizar eso. Y además, también hay temas que son demasiado importantes que tenemos que comentar con respecto a que, ¿qué pasaría si les digo esto? Lo que están viendo en pantalla, que se ha suspendido la publicación de datos sobre este grave caso de corrupción en Ucrania. La decisión se habría tomado por motivos de la ley marcial. ¿No les parece esto extraño? O sea, se ha dejado de publicar información adicional, como decimos, más de 1000 horas de grabación, y ahora de repente ya no se van a publicar más los datos y sale Zelensky a decir que quiere negociar. Es un mensaje bastante obvio, ¿no? Así que la Oficina Nacional Anticorrupción, la NABU, ha puesto en pausa
curiosamente en pausa la publicación de nuevos datos sobre el caso Midas, este esquema relacionado con el robo de fondos y sobornos multimillonarios en el sector energético. Según ha dicho el periódico digital NV, que cita a funcionarios anticorrupción, la decisión se tomó por motivos de la ley marcial. Así que una fuente anónima de las propias fuerzas del orden ha señalado que las actividades delictivas del empresario Tilmus Mindich, copropietario del estudio Carval 95, junto con el ahora líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, al fin y al cabo era su billetera, no se limitaban al sector energético. ¿Cómo les queda el ojo? Sino que también podría formar parte de una causa penal muchísimo más grande. La NABU actuó con mayor rapidez en esos casos relacionados con la energía que en los de las armas. Terminó diciendo, pero la compraventa de armamento también está en el foco de la investigación. Así que se viene una segunda oleada para Zelensky. No ha sido solamente el sector energético. Según dicen en la NABU, han empezado con el sector energético porque es demasiado importante para la ciudadanía. Pero no es lo único que tienen entre manos. Y que es curioso, ¿no? Comentar esto, decir, uy, no, justo han suspendido los datos de momento, después los van a seguir dando, porque bueno, hay una ley marcial, pero por si acaso Zelensky ahora sí quiere negociar. Es bastante raro, ¿no? En fin, creo que es bastante obvio lo que está sucediendo aquí. Y bueno, Mindich también ejercía una influencia bastante fuerte sobre el recién destituido ministro de Energía y también en el anterior ministro de Defensa. Así que esto no ha sido solo contra Galushenko, sino también contra Umerov. Así que, según se está estableciendo anteriormente, los fiscales del caso han dicho que es en estos dos donde se ha robado el dinero. Así que ni siquiera es que se haya robado 100 milloncitos, como dirían algunos, ha sido mucho más. Además, los investigadores han documentado las actividades de una organización criminal de alto nivel que extorsionaba a las contrapartes de la empresa estatal Energoatom con comisiones del 10 y el 15% del valor de todos esos contratos. Así que, de momento, las 5 personas que han sido acusadas en el caso ahora conocido como Midas han sido detenidas y puestas bajo custodia con posibilidad de fianza. Porque sí, así funciona. Tú pagas dinerito y te puedes ir y después te fugas y no saben dónde estás. Y ya no puedes y ya no rindes cuentas. Es increíble lo que está pasando en Ucrania. Entre ellas se encuentra el ex asesor del ministro de Energía, el director ejecutivo de seguridad de Energoatom y 3 empleados de una oficina administrativa implicada en el tema del lavado de dinero. Así que uno de los sospechosos investigados por la NABU se quejó ante sus socios de lo difícil que era, y aquí lo comentábamos, un auténtico escándalo, cargar 1,6 millones de dólares en efectivo. Una locura, ¿no? Una auténtica salvajada que nos demuestra lo desligado, lo desconectado con la realidad que estaba todo esto. Y bueno, además, hay un dato curioso que me gustaría también comentarlo, por eso lo tenemos en la pauta, y es que resulta que se ha estado hablando ruso en privado. Esta es una revelación más, ¿no? Sobre el mega escándalo en Ucrania. Y sí, aparentemente Timur Mindich, quien habría orquestado este esquema de corrupción, y el ex ministro de Defensa que están viendo ahí en pantalla, hablaban en ruso. Curioso, porque sabemos aquí lo que ha sucedido con la zona, vamos a decirlo así, de influencia social que tiene Rusia en Ucrania. Ha sido completamente desvirtuada y han sacado, pues, incluso situaciones como permitir el idioma ruso. Así que el empresario ucraniano, conocido como la billetera de Zelensky y quien habría orquestado el esquema de corrupción, mantenía conversaciones privadas en ruso con el ex ministro de Defensa. Esto según han revelado los documentos del caso publicados por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania. Es increíble todo esto. Y bueno, ha sido también divulgado por diputados, en este caso por Alexei Goncharenko. De acuerdo con el acta de acusación contra el empresario, Mindich mantenía relaciones estrechas con Umerov y además influyó en que compraran 10.000 chalecos antibalas que no habían superado la inspección en el marco de un contrato de más de 5 millones de dólares. Según la investigación, las 2 verificaciones de los chalecos se determinó en que efectivamente las muestras no cumplían con los requisitos de la documentación normativa y técnica
ni tampoco con la muestra de referencia, por lo que no podrían ser entregadas para cumplimiento de las condiciones del contrato. No obstante, Mindich, actuando de forma deliberada e ilegal, presionó al entonces ministro con el fin de lograr que tomara una decisión ilegal sobre la aceptación. Que se lleve, no funciona, no pasan las revisiones, da igual que lo compren, total, es dinero que entraba para ellos. Y se comenta, ¿no?, que se estaba obteniendo de esto un beneficio material. Se ha acusado a Mindich de recurrir a la persuasión y al convencimiento y ejercer una influencia ilegal sobre el ex titular de defensa. Así que si alguien pensaba que todo este escándalo y todo lo que estaba sucediendo era solamente un tema del sector energético, y salieron también los europeos, ¿no?, a decir, ok, han golpeado el sector energético, entonces nosotros lo vamos a reavivar y vamos a entregar. ¿Cuánto robaron? 100, vamos a dar 200, no se preocupen. Aparentemente también van a tener que hacer algo más con el tema de la defensa, si quieren seguir con la misma cantaleta. Y bueno, a ver, hemos hablado de Bild, de Axios, de Reuters, pero bueno, se suman más medios de Occidente. En este caso, el Wall Street Journal también ha hecho comentarios, análisis con respecto a lo que está pasando y dicen que el escándalo de corrupción amenaza con sacar a Zelensky del poder. Cada vez va escalando más incluso la retórica, el discurso de algunos medios de comunicación que antes decían que el escándalo iba a ser un problema y de repente iba a poner fin a la vida política de Zelensky, ¿no?, que este iba a ser el último cargo que iba a ocupar. Algunos están diciendo que ni siquiera, que van a sacar a Zelensky del poder. El medio, de hecho, medio de Occidente, está comentando esto, ¿no? Se dice, ¿no?, el descontento del público, la preocupación de sus socios. El líder del régimen de Kiev está a punto de arruinar al país y de arruinarse a sí mismo si intenta sacar a sus amigos de apuros. Esto es lo que ha recogido el periódico. Y están en este momento básicamente entre la espada y la pared, y a Zelensky no le va a quedar más que o dar el paso al costado o sentarse a negociar ya mismo. Así que Zelensky podría perder el poder debido al mega escándalo de corrupción, según comenta el Wall Street Journal. El medio señala que la investigación anticorrupción esta vez ha llevado hasta el más alto de lo gobierno y está muy cerca de Zelensky que cualquiera otra que se haya dado desde que asumió el cargo. Con ello, las acusaciones de sobornos millonarios, con el tema de los funcionarios y allegados al líder del régimen de Kiev, indignaron y enfurecieron al pueblo ucraniano, ya que Zelensky llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción endémica. Así que esta publicación explica que durante los últimos escenarios y durante el conflicto armado con Rusia, ciudadanos de clase media y trabajadora donaron fondos para ayudar a las unidades militares ucranianas para la compra de drones o vehículos de combate. Ahora, muchos sospechan que sus líderes se enriquecían mientras los ucranianos pobres hacían sacrificios. O sea, la gente no está para nada contenta con lo que está sucediendo. Y esto es bastante interesante. De hecho, hace unos días publiqué un video donde explicábamos esto, efectivamente, que había diferentes movilizaciones, ¿no? La gente había salido a las calles, ucranianos habían salido a las calles a reclamar la salida de Zelensky. Y algunos en los comentarios me decían, Isoca, sé más serio, por favor, son 4 gatos. ¿Y qué importa si son 4 gatos? Para empezar, no eran 4 gatos. Se calcula que salieron aproximadamente 400 personas, obviamente en Kiev, a marchar en contra. Pero ustedes saben qué pasa si salen a marchar algunas otras personas y sobre todo si pueden ser propensas a la movilización forzosa. Hay que tener también 2 dedos de frente, para entender la realidad que se vive en el país. No es tan sencillo saltar en contra de un gobierno que si quiere te manda al frente contra Rusia. Así que por más de que haya sido poca la movilización o no haya sido mucha, hay que entender el contexto de lo que está sucediendo. Sigue siendo gente que sale a reclamarle a Zelensky y ahora los medios de comunicación están comentando que efectivamente hay un descontento que ha empezado a moverse más sobre la propia ciudadanía. Yo no entiendo cuál es el interés de quitarle peso a lo que la propia ciudadanía está reclamando. O sea, ¿se ponen del lado del que tiene el poder? ¿Qué tipo de sentido es ese? Pero bueno, como siempre, aquí la intención es simplemente
informarle a la gente, ¿no? Ya que cada quien tome sus propias conclusiones de lo que quiere ver o no quiere ver o quiere entender porque de repente es algo que le incomoda o piensan que las noticias son solamente sentarse a que te endulcen la oreja y escuchar lo que quieres escuchar y no lo que realmente está sucediendo. Ese ya es otro tema. Ese no es problema de la noticia, es del que la escucha. Así que muchos activistas están cuestionando si el líder del régimen de Kiev sigue comprometido con la idea de luchar contra la corrupción que de hecho le ayudó a llegar al poder en el 2019. Sí, él se presentó diciendo que iba a luchar contra la corrupción y que era una persona fuera del sistema, era un comediante, entonces no era parte de la casta, como diría Milei. Por eso votaron por él. Y sin embargo, los escándalos de corrupción han sido cada vez más grandes y cada vez más importantes. Así que esto es lo que se está comentando. La cofundadora de la ONG ucraniana Centro de Acción Anticorrupción, Daria Kiliuk, ha dicho al Wall Street Journal que si intentan sacar a sus amigos de apuros, Zelensky va a arruinar al país y también se va a arruinar a sí mismo. Y de hecho se está comentando que Estados Unidos podría cerrarle también el grifo a Kiev, ¿no? El reporte del propio Wall Street Journal indica que el escándalo de corrupción representa una grave amenaza para Zelensky en el sentido de apoyo estadounidense. Así, el presidente Donald Trump ya ha mostrado en ocasiones su reticencia a seguir enviando armas y otro tipo de ayudas a Ucrania, mientras otros funcionarios del país norteamericano cuestionaron cómo Kiev está utilizando los fondos otorgados por Washington. Incluso las meras acusaciones de corrupción en el entorno de Zelensky podrían llevar a que Estados Unidos cierre el grifo de la ayuda. Esto es lo que termina rezando el comunicado. De nuevo, lo hemos dicho, estamos en momentos, en vientos de cambio que van a golpear fuertemente a Volodymyr Zelensky. Así está la situación. Muchachos, bienvenidos a los que van llegando. Un abrazo, gracias siempre por estar por aquí, por dejar su like. Un abrazo también a la gente que ve el resubido, que son varios y lo agradezco un montón, como siempre lo digo. Y bueno, así está la situación. Este es el triste escenario que se está viviendo en este momento. Y de hecho, ¿se acuerdan hace un ratito que les explicaba, ¿no? Que efectivamente se ha puesto en suspensión la publicación de más datos, ¿no es cierto?, sobre el caso de corrupción en Ucrania. ¿Qué pasaría si les digo de que justo antes de que se ponga en pausa más información con respecto a la corrupción, resulta que Zelensky está figurando en documentos que destaparon el mega escándalo de corrupción en su entorno cercano? La notificación de sospecha ya ha sido presentada por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania. Zelensky ya está en la mira. Y justo en ese momento dicen, uy, un momentito, mejor vamos a suspender la información que entregamos por la ley marcial. Y mientras esto sucede, Zelensky dice, quiero negociar, me voy en este momento a negociar con Turquía. ¿Dónde está Recep Tayyip Erdogan? Llamado de emergencia, baby, ahora sí quiero negociar. Y encima, después se va a reunir con funcionarios estadounidenses. Es increíble lo que está pasando en la cara de la gente y lo más triste, muchos medios de comunicación, sobre todo de Occidente, se muerden la lengua, guardan silencio o son regulados por los propios funcionarios europeos. Así que esta es la verdadera situación que se está cocinando. Ya figura en documentos que destaparon este mega escándalo y la notificación de sospecha ya es una realidad. Así que sí, Zelensky aparece mencionado en una notificación de sospecha del empresario Timur Mindich, según las páginas publicadas en el canal de Telegram del diputado ucraniano Alexei Goncharenko. El documento fue presentado por la Oficina Nacional Anticorrupción y en el marco de la investigación de la trama de corrupción a gran escala de la famosa billetera de Zelensky. Así que según la agencia, la investigación previa al juicio estableció que, bueno, a más tardar en enero o febrero del 2025, Mindich, también conocido como la billetera personal de Zelensky, aprovechó su posición y elaboró un esquema corrupto para enriquecerse ilegalmente, aprovechando la situación que se había creado en Ucrania durante el periodo de ley marcial, sus relaciones amistosas con Zelensky y sus vínculos con altos funcionarios actuales y antiguos de los órganos del poder estatal y de las fuerzas del orden, aprovechando así su considerable influencia en el Estado.
Mindich decidió enriquecerse ilegalmente organizando la comisión de delitos en diversos ámbitos de la economía de Ucrania, no solamente en el energético que hemos visto previamente, y esto con el objetivo de satisfacer sus propias necesidades. Esto es lo que reza la notificación. Además, la NABU indicó que Mindich mantenía relaciones estrechas con el ministro de Defensa, al cual, como hemos dicho, básicamente lo obligó a firmar un contrato para comprar chalecos por un valor de $5 millones. La agencia habla de la implicación de Mindich en actividades delictivas vinculadas al ámbito de energía también y han llegado a una conclusión complicada. En este caso se dice que era muy poco probable que Zelensky no supiera lo que hacía su mano derecha prácticamente. Y bueno, a todo esto se tiene incluso tipificado los delitos que habría cometido el señor Mindich. En este caso, creación de una organización criminal, influencia ilegal sobre los suministros de energía y de defensa, control de flujos financieros en el sector energético, blanqueo de capitales, reclutamiento de miembros para una organización criminal. O sea, todo esto es sumamente difícil que Zelensky no lo sepa. Y es lo que se está diciendo. Así que bueno, desde hace días Ucrania sigue siendo sacudida por todo esto y de nuevo, es curioso entender cómo justo ya Zelensky empieza a figurar, ya se escuchó en las grabaciones su voz hablando de manera medio extraña, pero que no lo inculpa, y como recordemos, hay mucho que falta por presentarse. De nuevo, son 1000 horas de conversaciones y justo en este momento se ha suspendido la publicación de los datos porque, bueno, hay una ley marcial y hay que respetarla. Así que es increíble cómo funciona la corrupción en Ucrania y cómo también, curiosamente, se ha vuelto una herramienta en contra de Zelensky. Increíble, pero cierto. Y bueno, a todo esto, ¿qué pasaría si les digo que básicamente la fuga de la billetera de Zelensky tendría responsabilidad en Polonia? No solamente eso, ¿se acuerdan que el día de ayer los ucranianos atacaron Polonia? ¿Se acuerdan que lo comentábamos aquí? Que atacaron y bueno, parecía que era Rusia, Polonia ya estaba como loca, lista para una tercera guerra mundial y al final resulta que habían sido los ucranianos. Y bueno, ahora vuelve a hablarse de Polonia, pero para algo incómodo ahora contra Ucrania. Y es que básicamente la billetera de Zelensky abandonó Ucrania en medio de este escándalo de corrupción, pero aparentemente, según dice un ex gobernante polaco, ha tenido complicidad con la propia Polonia. Las autoridades polacas podrían ser cómplices en la huida de Mindich, uno de los aliados más cercanos del líder del régimen ucraniano Volodymyr Zelensky, y acusado de orquestar este esquema de corrupción. Básicamente lo que se dice, y lo ha comentado el ex jefe del gobierno polaco, ha señalado en una red social citando fuentes ucranianas que, por si acaso, la figura central en el escándalo de corrupción en el entorno cercano de Zelensky cruzó la frontera polaca en un Mercedes S350, alquilado la madrugada del 10 de noviembre, para luego registrarse en el lujoso hotel Raffles Europejski en Varsovia, rezar en una sinagoga capitalina y finalmente volar a Tel Aviv, es decir, a Israel, en un Boeing 737-800 de la aerolínea Sundor. Qué raro, ¿no? Justo a Tel Aviv. Miller resalta el hecho de que una persona sospechosa de participar en el robo de decenas de millones de dólares entra en Polonia, pasa la noche en el centro de Varsovia, pasa el control en su aeropuerto y vuela a Israel sin el menor obstáculo y sin nadie que hiciera preguntas. El político se pregunta si Polonia fue informada por Ucrania de la fuga de una persona implicada en uno de los escándalos de corrupción más sonados en la historia o, por el contrario, recibió una solicitud para garantizar un corredor de tránsito seguro a alguien cuya desaparición resulta políticamente muy conveniente para Kiev. Si Polonia abrió un corredor de tránsito a una persona que huía del mayor escándalo de corrupción de Ucrania, entonces ya no estamos hablando de ingenuidad, sino de complicidad. Así que ese es el camino que ha tomado la billetera de Zelensky. Es curioso entender cómo incluso termina en Tel Aviv, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer aquí esto
No nos vamos a poner el gorro conspiranoico de momento. Así que esa es la situación con respecto a Mindich y el dilema que está viviendo ahora Zelensky, en el cual incluso entra en esta trama de corrupción la propia Polonia. Es interesante entender lo que realmente ha pasado y cómo para la mayoría de analistas esto manda un mensaje incómodo a los propios europeos, donde se están tomando acciones bastante llamativas en contra de lo que se supone es el famoso espíritu europeo. Aquí nos vendieron todo esto de que no hay un error, el espíritu europeo, de salir adelante, de demostrar cómo realmente se lucha y se hace con los verdaderos valores, la libertad, la democracia, la transparencia. No, no, no. Al fin y al cabo, las acciones solamente, y lo hemos comentado aquí, terminan respondiendo a intereses personales. Así estamos. Y bueno, a todo esto, diferentes medios de comunicación han estado diciendo que un aliado cercano de Kiev también se prepara para darle un duro golpe y que el país podría convertirse en fuente de incertidumbre por el tema de la continuación del financiamiento a Ucrania. La gente se está cansando, se están cocinando cosas tras bastidores muy importantes. De hecho, que salga a relucir, que salga la información a día de hoy, significa que estamos tal vez en fases mucho más avanzadas de las que somos conscientes. Así que el cambio en el curso del nuevo gobierno checo, encabezado por Andrej Babis, podría socavar la ayuda y el financiamiento de Occidente a Ucrania y convertir al país en una fuente de incertidumbre al respecto dentro de la Unión Europea. Esto es lo que está reportando el medio, en este caso alemán, Berliner Zeitung. Lo que se comenta es que el entrante primer ministro de República Checa, básicamente ahora con el país que hasta ahora era uno de los más acérrimos aliados de Ucrania, ha formado un gobierno con fuerzas conservadoras, de derecha, euroescépticas, que incluso planean el tema de hablar de la cuestión de la permanencia en la Unión Europea y en la OTAN. Ni siquiera quieren estar ahí. El año pasado, Praga adquirió 1,5 millones de proyectiles de artillería y estaba previsto otros 1,3 millones para que se entreguen a Kiev antes del otoño del 2025. Además, el país utilizó una red internacional de empresas armamentísticas privadas y obtuvo así aproximadamente 4 millones y medio de dólares para el programa de municiones de unos 15 países socios. O sea, se estaban haciendo medidas. Se estaban tomando escenarios masivos en favor de la propia Ucrania en un país que ahora ya no quiere más esto. Y este es un efecto que habíamos comentado previamente. ¿Se acuerdan que les dije que en realidad los gobernantes en Europa son de izquierda y los de derecha son los conservadores, los que son escépticos con respecto a la Unión Europea, a la Alianza Atlántica, no quieren mantener ayuda a Ucrania? Es la izquierda la que está manteniendo el conflicto en Europa. La izquierda de Macron, la izquierda de Starmer, la izquierda del señor Friedrich Merz, que al fin y al cabo es la coalición de los dispuestos. Entonces, estamos, como hemos dicho, en un escenario muy diferente a lo que te intentan vender algunos medios también. En este caso, sí, efectivamente, Babis ya había declarado que su país no va a destinar fondos de su presupuesto para armar a Ucrania si su partido llega al poder, y la gente lo eligió por eso. Así que cada vez más y más partidos muestran este desenamoramiento, esta intención de ir al choque, incluso si se puede, para dejar de apoyar a Ucrania. Además, el político ha recordado que su nación aporta unos 60.000 millones de coronas, es decir, unos 2.800 millones de dólares al presupuesto de la Unión Europea, que a su vez proporciona asistencia financiera y militar a Kiev. No le daremos ni una sola corona del presupuesto a Ucrania para armas, terminó asegurando. No tenemos dinero para la República Checa. Creo que hemos ayudado a Ucrania directamente y ahora recibirá ayuda a través de la Unión Europea. Así que estas han sido las declaraciones por parte del propio gobierno que, de nuevo, ¿no? Cada vez más y más países se han mostrado en contra de seguir manteniendo el apoyo a Ucrania. Y por más de que no lo diga el señor Babis, en este caso en la República Checa, lo cierto es que tiene que ver mucho el escándalo de corrupción también. No es lo mismo enviarle dinero a una persona que todo el mundo decía que era la persona del año, el pacifista, el que lucha contra una Rusia agresora, una Rusia que nos va a invadir en cualquier
primer momento, claro, en ese momento se veía muy bien darle dinero a Zelensky. A día de hoy, con todo lo que está sucediendo, la corrupción que se ha destapado y cómo están perdiendo en el campo de batalla, se demuestra que el escenario es muy diferente, ¿no? La imagen o la propaganda como una herramienta de presión geopolítica no ha dado resultados. Y bueno, seguimos hablando de medios de comunicación con respecto a lo que está pasando y que va en contra de Zelensky. El medio político ha comentado que altos mandos del ejército de Estados Unidos han llegado a Ucrania para reactivar el diálogo de paz. Hace un momento lo habíamos comentado. Sin embargo, se prevé que se reúnan con Zelensky y otros altos funcionarios militares del país eslavo. No solamente con Zelensky. Vamos a ver qué termina sucediendo. Esta es una reunión que, si bien no ha sido anunciada con bombos y platillos, es muy importante para entender qué es lo que va a terminar aceptando o no Volodymyr Zelensky, que en este momento está con un pie en la calle prácticamente. Así que vamos a ver, esto es lo que se comenta. El medio político habla del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, que de hecho están viendo en pantalla, es el que está a mano derecha, que ha llegado a Ucrania en una visita no anunciada para intentar reactivar las estancadas conversaciones de paz entre Kiev y Moscú. Esto es lo que ha informado el medio político y bueno, los altos mandos tienen previsto esta reunión y es interesante entender cómo el escándalo de corrupción ha empujado, vamos a decir así, a Zelensky para que ahora sí se siente a negociar. Es cuanto menos llamativo. Y bueno, a todo esto, ¿qué pasaría si les digo que, ok, se ha hecho la visita no anunciada, ok, se van a sentar a negociar, van a hablar, porque Zelensky ahora sí quiere la paz aparentemente, pero ¿qué pasaría si les digo que han reportado la cancelación de la reunión de Witkoff con alguien cercano a Zelensky, diciendo que no sabía el escándalo en el que se metía? Esto ha sucedido el día de hoy. La revelación fue realizada por el corresponsal de The Economist, otro medio de comunicación, hablando del triste escenario que se vive en Ucrania o de la figura de Zelensky. Y esto en medio de la polémica de corrupción que obviamente está rodeando a Zelensky. ¿Qué es lo que ha pasado? Las conversaciones entre el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y la parte ucraniana en Turquía han sido canceladas. Primer punto. Esto según informado el corresponsal de The Economist, Oliver Carroll. Ahora, entiendo que las conversaciones entre Witkoff y Yermak, una persona acusada de estar dentro de esta telaraña de corrupción, y es el mismo que primero salió a defender a Zelensky diciendo que él no tenía nada que ver, y ahora también está dentro de las investigaciones de corrupción, algo que le ha reventado también en la cara. Él mismo ahora aparentemente iba a tener una reunión con el señor Witkoff que ha sido cancelada. No quieren ser parte o negociar con una persona que en este momento está siendo investigada por casos de corrupción. Según me han dicho, Witkoff podría no haber sido consciente del escándalo en el que se metía al aceptar esta reunión y ahora la han cancelado. Esta es la situación que se está viviendo en este momento en Ucrania. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la gente que me decía, no, Isoca, en realidad han sido otros porque Zelensky, él sigue luchando en dos frentes, lucha contra la corrupción y lucha contra los rusos? Increíble, y encima está ganando la guerra. Leo algunos, no piensen que no leo los comentarios de gente que, de nuevo, aparentemente no quieren escuchar noticias, quieren escuchar algo que les endulce el oído. Así que, efectivamente, esto es lo que está pasando. Se están cancelando reuniones con Andrei Yermak, el jefe de la oficina de Zelensky, que era básicamente el filtro antes de sentarse a negociar con Zelensky. Así que, evidentemente, la imagen de Yermak ha quedado completamente desbaratada, ¿no? Completamente disminuida. Y esto manda un mensaje incómodo a Zelensky con respecto a que tranquilamente se pueden saltar ciertas acciones del propio, entre comillas, presidente ucraniano, ¿no? Porque claro, ha puesto a esta persona a cargo para que sea el que primero negocie, el que primero hable, el que primero vea y después, ¿no? De todo esto hablar con Zelensky. Pero en este caso ya no va a ser así. Y esta persona, de nuevo, sigue en esta telaraña de corrupción. Y lo más llamativo, ¿no? Que hemos dicho más temprano, a pesar de todo esto, básicamente se ha suspendido la publicación de más datos sobre lo que realmente está sucediendo. Algunos creen de nuevo que es una suerte de mensaje para Zelensky diciéndole, mira, esto es lo que ha pasado y podría ser peor si no te pones las pilas. Y bueno, de nuevo,
sigue avanzando todo esto. Tanto es así que acaban de destituir a 2 ministros en Ucrania, otros ministros embarrados en el escándalo de corrupción en el sector energético. En este caso estamos hablando de la propia Rada Suprema, es decir, el Parlamento unicameral de Ucrania, quien ha destituido al ministro de Justicia, el señor Galushenko, que ven en pantalla al lado izquierdo, que está entre los funcionarios que están siendo investigados por el esquema de corrupción. O sea, no es que Zelensky lo haya sacado, el Parlamento lo ha sacado. Así que se vienen momentos complicados. No solamente eso, según medios locales, en una sesión plenaria, 323 diputados votaron por la moción de dimisión presentada por también la oficina de la primera ministra Yulia Siridenko, y en este caso no se mencionan las causas de la decisión, simplemente se va. Así que Galushenko se desempeñó en el cargo 4 meses, desde mediados de julio pasado. Un ratito nada más estuvo y ya estaba en un caso de corrupción. Imagínense la joyita que se encontraron. Así que minutos más tarde, con 315 votos, fue apartada del cargo la ministra de Energía, la que ven a mano derecha, Svetlana Grinchuk. Y sí, efectivamente, con todo esto que ha sucedido, ¿no? Antes de que fuera transferida a su último cargo en el gabinete, Grinchuk estuvo desde septiembre del 2024 en la cartera de Producción Medioambiental y de Recursos Naturales. Ahí está, con imagen y todo. El Parlamento ucraniano está destituyendo a los ministros de Zelensky, que puso Zelensky trabajando evidentemente con Yermak, y que ahora están en una pugna política enorme, gigante. Así que el presidente de la Rada también ha dicho a los diputados que desconoce el paradero de ambos funcionarios. Increíble. ¿Cómo será el escándalo? ¿Cómo será, como dicen, ¿no? Cuando el barco se hunde, los primeros en huir son las ratas. Miren estas ratas, que incluso ni siquiera se sabe dónde están. Paradero desconocido tienen. Y eran del entorno de Zelensky. Increíble lo que pasa en Ucrania, ¿eh? Así que fajos de miles de dólares, de euros en efectivo, decomisados durante las últimas redadas, las escuchas en las viviendas de los sospechosos, grabaciones secretas de conversaciones telefónicas, horas de material por analizar, incluso permitieron crear esta base sólida para sustentar una investigación y destapar la megacorrupción. Y no nos olvidemos de algo, de todo esto que hemos dicho, ¿no? Que hace un momento decíamos, imposible que no lo sepa Zelensky porque era una persona muy cercana y se estaba cocinando una bola enorme de corrupción. Aquí hay algo importante también que comentar, que justo Zelensky cerró esta oficina cuando los estaba investigando. Justo en ese momento se cerró la oficina y después de que la gente metió presión, la volvieron a abrir. Qué coincidencia, no, Zelensky no sabía nada. Ajá, sí, claro, no sabía nada. Justo cerró la oficina porque tuvo una corazonada, ¿no? Que iban a meter a la cárcel a todo su entorno. Sí, claro. Y lo más triste, ¿no? Gente que en este momento ya está en otros países o no se sabe dónde están, que es más grave todavía. Así está la situación, ¿eh? Es como les dije, van a ir pasando los días, se van a ir sabiendo más cosas y va a ir detonando un escenario complicado. Complicado, por supuesto, para Zelensky y más específicamente para los ucranianos, que al fin del día no tienen nada que ver con esto, o al menos no se merecían una resolución así de dramática. Y bueno, por supuesto, también el medio Axios ha salido a hablar, también a decir que Estados Unidos en realidad está en consultas ya con Rusia para elaborar este plan para poner fin al conflicto ucraniano, ¿no? Que aparentemente el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, está liderando la redacción del plan en contacto con el enviado especial de la presidencia rusa, Kirill Dmitriev. Así que ya no está ni siquiera reuniéndose con Yermak, no está reuniéndose con funcionarios ucranianos, pero sí con rusos, el señor Witkoff. Así que bueno, la Casa Blanca de nuevo se sigue diciendo que está trabajando en secreto con Rusia para elaborar este nuevo plan para poner fin al conflicto ucraniano. Esto es lo que ha confirmado Axios citando a sus fuentes. Así que hay una participación directa entre Estados Unidos y Rusia que para algunos también sirve para argumentar que efectivamente sirvió de algo la reunión en este caso la reunión que se llevó a cabo en Alaska, para tener nuevamente comunicación entre ambos países y llegar a este tipo de resolución. Vamos a ver cómo termina evolucionando todo esto.
Y bueno, por supuesto también tenemos que hablar de Europa. En este caso, la inteligencia rusa ha salido al frente a comentar que Europa está ignorando por completo la situación real en Ucrania. Ni siquiera el autoengaño más sofisticado puede evitar el inevitable choque con la realidad. Esto es lo que ha indicado el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Básicamente ha señalado el día de hoy la creciente inquietud en las capitales europeas por el posible fracaso del proyecto creado en Ucrania para controlar a Rusia. Expertos de los ministerios de política exterior y de defensa de los principales países europeos están dando la voz de alarma, advirtiendo a los gobiernos nacionales del inminente colapso del proyecto antirrusia creado por Occidente en Ucrania. Esto es lo que reza el comunicado. Así que desde el organismo aseveran que los informes enviados a altos funcionarios señalan directamente la inevitabilidad de una derrota militar para el régimen de Kiev. Se presta mucha atención a la corrupción generalizada en Ucrania, donde las generosas donaciones de donantes extranjeros desaparecen sin dejar rastro. Los miembros, los ministerios de la política exterior de la Unión Europea están alarmados al observar que los ucranianos se encuentran cada vez más desmotivados y apáticos en medio del profundo cansancio provocado por lo prolongado y debilitante del conflicto. Esto es lo que dice la inteligencia rusa. No solamente eso, habla también del mega escándalo de corrupción que sacude al régimen de Kiev y en el que se involucra al empresario Timur Mundich, también conocido como la billetera de Zelensky. Y bueno, lo que dice la inteligencia rusa es literalmente, según informes de diplomáticos y oficiales de inteligencia europeos, la mayoría de los ciudadanos ucranianos se sienten traicionados tras las revelaciones sobre el saqueo desenfrenado dentro de la cúpula gubernamental en el caso de Mundich y compañía, terminan apuntando. Así que los ucranianos han perdido la fe en que el país sea aceptado en la Unión Europea en un futuro próximo y existe la creencia generalizada entre la población de que no pueden contar con la ayuda significativa de Europa. Esto es lo que está diciendo la inteligencia rusa. Los ciudadanos comunes reconocen que el Estado está sumido en la corrupción, por lo que en Europa son cada vez más los que se oponen a la asignación de fondos sustanciales para las necesidades de Kiev. Además de Hungría, Eslovaquia, República Checa, Rumanía, comienzan a adoptar este tipo de posturas. Por lo tanto, el peso político de Ucrania en Europa está disminuyendo. Los ucranianos perciben cada vez menos a sus socios europeos como una fuente de salvación y de apoyo. Esto es lo que nada más y nada menos termina explicando el organismo. Además, termina diciendo lo que dijimos al inicio, que los líderes europeos ignoran por completo la situación real en Ucrania. Se dice que no pueden aceptar la idea de que cientos de miles de millones de euros invertidos en el proyecto ucraniano simplemente hayan desaparecido y que sus carreras políticas estén hechas trizas. Les resulta más fácil seguir confundiendo ilusiones con la realidad. Es apabullante y es masivo lo que declara la inteligencia, el servicio de inteligencia ruso, pero es una realidad, ¿no? Finalmente dicen que, sin embargo, ni siquiera el autoengaño más sofisticado puede evitar el inevitable choque con la realidad. Cuanto más tarde Europa se tarde en comprender esto, más doloroso será. Esto resume el servicio de inteligencia exterior de Rusia. Ni más ni menos, ¿eh? Ni más ni menos. Unas declaraciones masivas que llegan en un momento complicado y que demuestran una triste realidad. Y bueno, ya terminando con el tema ucraniano, ¿se acuerdan que el día de ayer, bueno, cómo olvidarlo, ¿no? Habíamos comentado que Zelensky había atacado Polonia, que Ucrania había atacado Polonia. Bueno, pues Polonia está tomando las cosas muy en serio y va a desplegar 10,000 soldados para proteger su infraestructura crítica. Así que sí, Polonia va a desplegar estos 10,000 soldados para prevenir eventuales actos de sabotaje contra sus infraestructuras críticas en el país en la denominada Operación Horizonte. Esto ha sido anunciado el miércoles por el Ministerio de Defensa Nacional. Las operaciones para impedir actos hostiles ya están en marcha, aseguró Władysław Kosiniak-Kamysz. En particular, también se comenta que efectivos de la Guardia de Protección Ferroviaria y de las Fuerzas de Defensa Territorial ya están desde hace varias decenas de horas
patrullando las vías férreas y los puntos más vulnerables a ataques, según recogen los medios locales. Así que básicamente se están tomando iniciativas para ver si los ucranianos vuelven a atacar a Polonia. Una locura. Un país miembro de la Unión Europea, miembro de la Alianza Atlántica, ha sido atacado. ¿Y dónde está la Alianza Atlántica que no los defiende? Una locura. Y bueno, también ahora hablemos de Estados Unidos. Un ex asesor de Joe Biden ha salido a comparar los aranceles de Trump con invadir a Rusia en invierno. Increíble, pero cierto. El ex subdirector para asuntos de China y Taiwán en el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense ha tachado la guerra tarifaria del mandatario estadounidense de desacertada, que ha dejado a Estados Unidos en una peor situación. Sí, básicamente es como invadir Rusia en el invierno. Es lo que opinó Rush Doshi, ex subdirector para asuntos de China y Taiwán en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos bajo el mandato del expresidente Joe Biden. De acuerdo con el analista, en esta publicación que ha sido de hecho puesta en el miércoles por el propio The New York Times, el día de hoy se dice, ¿no?, que si algún día los historiadores intentan precisar con exactitud cuándo China se convirtió en el igual geopolítico del país estadounidense, podrían señalar el resultado de la desacertada guerra comercial de Trump. Dochi recordó cómo desarrolló la escalada comercial entre Washington y Pekín desde febrero hasta finales de octubre, que conllevó a gravámenes desproporcionalmente altos y al uso por el país asiático de su apuesta secreta, que son, por supuesto, y aquí lo hemos dicho, las tierras raras. Así que la crítica es masiva y se habla de esta escalada que ha sido impensable, mucho más allá de cualquier cosa que Washington hubiera intentado jamás, y una amenaza real para la industria manufacturera estadounidense y mundial. Esto es lo que opinó el experto y básicamente sosteniendo que para cuando Xi Jinping y Donald Trump se reunieron en la ciudad surcoreana de Busan, la bravuconería del líder estadounidense había desaparecido por completo. Esto también lo habíamos comentado, ¿no? Que muchos decían que en realidad la reunión entre Trump y Xi Jinping dejó muy mal parado al gobierno estadounidense porque en las negociaciones China era la que tenía el toro por las astas, la sartén por el mango, como quieran llamarlo, y que el presidente estadounidense simplemente atinó a terminar aceptando las solicitudes de Pekín. Y efectivamente, ¿no?, lo que dice el propio analista es que se optó por la desescalada y volvió a recortar los aranceles, entre otras concesiones, subrayando además que aún así Trump no solo ha revelado los límites de la determinación de Estados Unidos frente a su mayor rival, sino que ha dejado a Estados Unidos en peor situación que cuando comenzó el enfrentamiento. Así que bueno, esas son las declaraciones por parte del ex asesor de Biden, que no sabemos si es igual que invadir a Rusia en invierno, pero sí es cierto que al fin y al cabo esas negociaciones demostraron una participación o un crecimiento masivo por parte de China a lo que era en el pasado, ¿no? Así que de repente en el futuro, como dice, ¿no?, si se ponen a analizar cuándo fue que China empezó a crecer tanto para desafiar a Estados Unidos, se podría tomar como ejemplo lo que ha pasado hace algunos días. Increíble, pero cierto. Pero bueno, seguimos hablando en este caso de Estados Unidos y de China. Primero para hablar de lo que el medio Bloomberg está comentando. Parece que han descubierto la pólvora los de Bloomberg y dicen que la era del dominio del dólar se acerca a su fin. A ver, muchachos, no era tan difícil de darnos cuenta. Están utilizando el dólar como una herramienta de presión geopolítica. Los inversionistas ya no tienen confianza en el dólar, porque el día de mañana les congelan su dinero y lo terminan utilizando en una guerra, tal como sucede con los propios rusos, por ejemplo. Entonces, muchos ya han empezado a ver con otros ojos lo que sucede con el dólar y efectivamente Bloomberg comenta esto, ¿no?, que la era del dominio del dólar se está acercando a su fin. Así que el sur global está perdiendo la confianza en el dólar y busca activamente alternativas. Este cambio responde también a políticas de Washington que afectan no solo a los adversarios de Estados Unidos, sino también a sus aliados y obviamente a los crecientes cambios en el escenario geopolítico donde la moneda se utiliza como una herramienta de presión. De nuevo, ni siquiera había leído el artículo de lo que había dicho Bloomberg y ya lo sabía, porque de nuevo esto es algo que aquí lo hemos comentado en reiteradas ocasiones. Pero
como decimos, ¿no? Han descubierto la pólvora los de Bloomberg. De acuerdo con la agencia, aunque el dólar goza de fortaleza y sigue siendo la moneda dominante a nivel mundial, la realidad ha cambiado desde principios de siglo, cuando representaba más del 70% de las reservas mundiales de divisas, mientras que ahora este índice ha caído a por debajo del 60%. Anteriormente, China y Oriente Medio reinvertían sistemáticamente sus excedentes de beneficio en el mercado de deuda estadounidense, reduciendo así los costes del endeudamiento en el país norteamericano en un 0,5%, lo que supuso un ahorro de miles de millones de dólares para contribuyentes en hipotecas y préstamos, algo que a día de hoy ya no funciona. Así que la realidad es que el sur global ha modificado su trayectoria con el tema de la adquisición de dólares. La reserva china, que alcanzó un máximo de 4 billones, no millones, billones de dólares en el 2014, a día de hoy tiene 3,3. Así que efectivamente China poco a poco también ha estado reduciendo sus reservas, lo cual demuestra que este es un golpe a todas luces para el dólar y nos ayuda a entender por qué el presidente estadounidense estaba tan preocupado, ¿no? Cuando dijo que iban a meterle sanciones al grupo de los BRICS porque le estaban haciendo mucho daño al dólar. Así que bueno, el medio Bloomberg aparentemente se demoró, pero oye, se dio cuenta. Hay otros medios de comunicación que hasta ahora no comentan nada y después van a salir a intentar vender esto como que es increíble lo que acaban de descubrir. En fin. Y bueno, hablando de China, efectivamente, la administración china acaba de salir al frente a oponerse directamente a Estados Unidos y a cualquier otro país por injerencias de fuerzas externas en Venezuela. Pekín ha instado a Estados Unidos a optar por la cooperación judicial y policial normal en el marco del respeto del derecho internacional. Esto ya habíamos visto a los rusos, ¿no? Que habían salido al frente a reclamar, a decir que si la situación ameritaba algún tipo de participación de Rusia en el marco del acuerdo que ya tienen, lo podían hacer sin ningún tipo de problema, ¿no? Así que efectivamente esto se está cocinando a unos niveles todavía más grandes y es lo que termina demostrando el propio gobierno chino, quien sale al frente a decirle a Estados Unidos que están en contra de sus acciones, no como otros países, sobre todo los europeos, que se quedan callados, se muerden la lengua. Bueno, los ya doblegados, ¿no? Así que el gobierno chino ha manifestado esta oposición a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela. Esto en medio de las crecientes hostilidades de Estados Unidos contra Caracas. China apoya firmemente la declaración del 2014 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es decir, la CELAC, que declara a América Latina y el Caribe la zona de paz. Esto aseveró el día de hoy la portavoz de la Cancillería rusa, Mao Ning, la cual están viendo evidentemente en pantalla, con respecto a la rueda de prensa donde hablaban de esto, ¿no? La vocera ha destacado que Pekín está en contra de cualquier acción que vulnere la Carta y los principios de las Naciones Unidas y también que se vaya en contra de la soberanía y la seguridad de otros países. Por esa razón, China instó al gobierno de Estados Unidos a ampliar los esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en la región de América Latina y el Caribe, así como establecer mecanismos de cooperación judicial, policial, normal, dentro de los marcos jurídicos bilaterales y multilaterales. Finalmente, Pekín ha llamado, ¿no?, en un momento en el que está ocurriendo esta tensión en la cual Washington ha mandado al portavoz más grande del mundo al Caribe y algunos creen que el gobierno estadounidense podría tomar medidas de las cuales, según ha dicho Rusia, se va a arrepentir. Y bueno, finalmente, y hablando de Estados Unidos, han empezado a aparecer de repente carteles de Estados Unidos en una playa mexicana. Así de repente. Y de hecho, el gobierno mexicano ya ha solicitado explicaciones a la administración de Donald Trump. De hecho, podemos leer el cartel. Aquí dice, advertencia, área restringida. Esta propiedad del Departamento de Defensa ha sido declarada zona restringida por autoridad del comandante, de acuerdo con las disposiciones de la directiva emitida por el secretario de Defensa, en virtud de las disposiciones de la sección 21 de la Ley de Seguridad Interna de 1950, se prohíbe la entrada no autorizada. Pero estamos hablando de una playa de México.
Todas las personas y vehículos que ingresen aquí pueden ser detenidos y registrados. Se prohíbe tomar fotografías o hacer anotaciones, dibujos, mapas o representaciones gráficas del área o sus actividades, a menos que esté específicamente autorizado por el propio comandante. Todo material de este tipo que se encuentre en posesión en personas no autorizadas será confiscado. ¿De qué estamos hablando? Se han instalado 6 letreros que advertían en una playa mexicana que era área restringida por Estados Unidos y que ha levantado una gran polémica. Esto en medio de la tensión que enmarca pues la relación bilateral desde que Donald Trump ha asumido el cargo, este segundo mandato, que está siendo un dolor de cabeza, sobre todo para el famoso TMEC. Así que esto es lo que termina diciendo aparentemente personal no identificado de Estados Unidos. Las instaló en la playa ubicada en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas. También prohibían tomar fotografías, lo que acabamos de leer. La gente no está entendiendo exactamente lo que pasa. Esta playa que se llama Bagdad se recuesta en el Golfo de México, que Trump bautizó de manera unilateral como Golfo de América, justo en la zona en donde este año cayeron restos de naves de SpaceX del señor Elon Musk. El incidente ha provocado fuertes reclamos de ambientalistas por el daño causado al ecosistema marino y su operación irregular en aguas mexicanas. Luego de denuncias de los pobladores, la Secretaría de Marina y Relaciones Exteriores de México retiraron los letreros y reconocieron que su instalación generó dudas respecto a su procedencia y que fueron instalados en un territorio nacional ajeno. Y bueno, hay explicaciones que han quedado pendientes. Bueno, y aquí está Claudia Sheinbaum, que podríamos escucharla, ¿no? Donde ella está hablando con respecto a todo este escenario que, de nuevo, es sumamente alarmante. Esto no es una broma, ¿eh? Están metiéndose en otro territorio a plantar carteles. Bueno, nos ganó la publicidad. Vamos a ver si... Bueno, otra publicidad. Vamos a ver si ahora sí. No va a haber intervención de los Estados Unidos. No va a haber. Sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención. Porque ningún mexicano, mexicana, más que unos cuantos, que son la absoluta excepción, no quiere que haya intervención ni injerencismo. Pero segundo, hemos privilegiado el diálogo y tenemos un marco de entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos, que no incluye bajo ninguna circunstancia el injerencismo o la intervención, sino la colaboración y la cooperación. México es un país libre, independiente y soberano, y así debe ser. Los principios con los que se negocia con cualquier gobierno extranjero parten siempre en nuestro movimiento y a quien representamos, que es al pueblo de México, de la no intervención. Bueno, bastante clara Sheinbaum y de nuevo, de momento el gobierno estadounidense ha guardado completo silencio. No han dicho absolutamente nada y llama particularmente la atención porque estamos hablando de una acusación bastante fuerte. Además, han anunciado que la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas va a iniciar consultas técnicas necesarias para establecer cabalmente este incidente, así como también para realizar la revisión que establecen los tratos vigentes de límites y aguas de los mapas e instrumentos que delimitan la frontera entre ambos países. Así que vamos a ver qué termina sucediendo y si el gobierno estadounidense da algún tipo de respuesta a todo esto, que curiosamente ya tuvo su antesala, vamos a decir así, con el tema de SpaceX. Pero bueno, así está la situación. Es increíble lo que pasa, pero sigue sorprendiéndonos porque uno piensa que ya lo escuchó todo y al fin y al cabo siguen saliendo informaciones al respecto. Pero bueno, muchachos, gracias por acompañarme el día de hoy, a los que han estado aquí, a los que van a ver el resubido, por supuesto, también un abrazo para todos. Gracias siempre por su constante apoyo y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Adiós.